Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópolis. Ya estamos en nuestro live de los domingos de las 10 de la noche, hablando sobre temas muy interesantes y que tienen que ver con toda la vida pública y que me gusta, lo estoy haciendo para que sea más interactivo. Trato de mantener un diálogo con ustedes, que hagamos ciudadanía a través del intercambio de ideas sobre temas muy importantes, sobre la visión que se debe de tener o que está sucediendo en nuestro país y que más nos convenga a todos los mexicanos. Para mí es un tema muy importante, los temas que hablaremos aquí para construir ciudadanía. Y hay dos temas muy importantes que me gustaría hablar el día de hoy con ustedes y que cualquier comentario es bien recibido para que podamos crear a través de intercambios de ideas, conceptos, de ideas, opiniones y que nosotros podamos madurar en nuestra democracia. Simplemente con ejercicios de esta naturaleza vamos fortaleciendo poco a poco nuestra democracia en nuestro país, estar informados para que tengamos un mejor México desde un punto de, siempre se hace aquí desde un punto de vista muy ciudadano. Debo de decir que no pertenezco a ningún partido político, que respeto las diferentes ideas e intereses, porque hay muchas personas que transitan en partidos políticos simplemente para poder ocupar un puesto público, beneficiarse de lo público. Y entonces este programa es totalmente ciudadano, con la idea principal de poder interactuar con ustedes y que podamos abonar a hacer conciencia y darnos cuenta de la grandeza de país en el que vivimos, nuestro México, nuestro pueblo, pero que simplemente nos está faltando un poco madurar y hacernos más responsables y más conscientes. Bueno, hay dos temas en el plano nacional que son interesantes. Esta propuesta de reforma política a nuestro país. Aquí, Fausto, aprobar, por supuesto que sí me interesa. Soy muy diestro en la tecnología. Dice que Fausto quiere participar. Ya lo agregué ahí, agregando, dice. Y muchas gracias, Fausto, por estar interactuando. Bienvenido a este programa. Alguien que quiera hacer un comentario, bienvenido. Si algo nos hemos quejado nosotros los mexicanos es de la falta de ineficiencia, eficacia y efectividad de nuestra clase política. Entonces, ha habido un clamor ciudadano en el cual no vemos respaldados nosotros las decisiones de la clase política. Sigue siendo una colisión entre ciudadanos y clase política, el cual nos ha llevado a creer muy poco en ellos y que no hemos visto nosotros retribuido en nuestra vida como mexicanos la grandeza de nuestro país, la riqueza, lo favorable que es la geopolítica económica que estamos al otro lado de una potencia muy grande en el mundo como es Estados Unidos y que para prueba basta un botón. Hoy los 3 meses pasados han roto récord las remesas enviadas por nuestros migrantes a nuestro país. Es decir, lo que máximo producimos en este México lindo es mano de obra barata para exportar a otro país. Esa es la realidad, esa es la gran verdad y que hoy en esta gira que ha tenido Andrés Manuel López Obrador por países centroamericanos y del Caribe, el tema primordial es la migración. Y entonces vamos a abordarlo desde diferentes aristas, perspectivas, en el cual hemos visto caravanas de migrantes de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, en el cual ha sido un tema, e incluso Donald Trump habló sobre la presión que instaló sobre el gobierno mexicano para poder poner el ejército en las fronteras y que así inhibiera la migración de países centroamericanos. Después contestó López Obrador que no, que había sido cuestiones de convenios internacionales o bilaterales, en fin. Y por eso, pues mucho de la agenda que tuvo Andrés Manuel López Obrador en países como Guatemala, con la presidenta Xiomara Castro, que tiene apenas 100 días en el cargo en Honduras, y con el presidente Bukele en El Salvador, se habló mucho sobre esos temas de migración y hay que primero decir, antes que nada, y que sí lo debo de decir, es que desde hace muchos años los presidentes mexicanos no volteaban a ver a América Latina, a la patria grande se le decía en aquellos años cuando el imperio, los yanquis, los gringos, tenían mucha influencia injerencista en los países centroamericanos. Había alguien que decía que solamente no podía haber un golpe de Estado
en Estados Unidos, porque ahí nada más no había embajada. Era obvio, ¿verdad? Que a través de las embajadas, el intervencionalismo militar, bélico, expiacionista que tenía Estados Unidos, funcionaba desde las embajadas. Entonces, hoy Andrés Manuel López Obrador ha volteado a ver a América Latina, ha sido interesante lo que ha sucedido y sobre todo esta reunión que hoy tuvo con Daniel Díaz Camel, presidente de Cuba, y a última hora con Raúl Castro, heredero de la estirpe Castro, de Fidel Castro, que tendrá sus asegúnes, tendrá personas que lo valoren y lo respeten, y habrá otros que no, que dirán que es un dictador. Pero no olvidemos que Cuba tiene un embargo económico, ¿verdad? Muy grande, de hace muchos años, de más de 60 años, un embargo económico que no ha dejado potenciar sus recursos en el comercio internacional y que hoy en día ha habido una crisis muy grande en Cuba sobre alimentación, como las crisis que ha habido en todos los países. En todos los países el tema de la inflación, es decir, el aumento en los precios, sobre todo en la canasta básica, ha pegado en todos los países en los combustibles. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? Siempre serán los más desprotegidos, los más pobres. Aquí recibimos un saludito de Frankie Sánchez. Frankie Sánchez siempre. Gracias, Frankie. Te mando un saludo cordial, afectuoso. Primeramente vamos a hablar sobre esta reforma política que han enviado al Congreso y que cambiaría mucho lo que está sucediendo al país. Principalmente se habla de dejar de dar recursos a los partidos políticos. Esto sería bueno, sería malo, ayudaría a la democracia, no ayudaría a la democracia. Hay quienes dicen que sí, que es mejor que ya no se les financie con dinero público a los partidos políticos y que ese dinero fuese destinado a cuestiones más productivas y necesarias, urgentes en nuestro país. Entonces, la democracia a través de partidos políticos o del financiamiento público nos ha costado muy cara. Se va mucho dinero en el Instituto Nacional Electoral, en los partidos políticos, y que esto hace que dejen de atenderse cuestiones muy necesarias como de salud, de educación, y que a lo mejor se podría fortalecer programas sociales importantes que puedan detonar prosperidad para todos los mexicanos, como es la creación de nuevos empleos, dejar un poco las medidas asistencialistas que hay por parte del gobierno federal a través de los diferentes programas sociales. Entonces, esto es un clamor por un lado de la ciudadanía, decir, oye, ya no, los partidos políticos lo tiran. Y todos lo hemos visto en las campañas políticas, llenando panfletos, pintando bardas, haciendo mítines, y prácticamente así no funciona una democracia sólida. Simplemente se atiende a cuestiones mercantilistas políticas, y también se trata de regular mucho los espacios de radio y televisión. Yo no soy tan a favor, pues a final de cuentas la radio y la televisión hacen dinero por una concesión pública. Recordemos que las radios y las televisiones trabajan a través de concesiones públicas del espectro radioeléctrico, donde transitan las ondas radiomagnéticas de transmisión, es parte del Estado mexicano. Entonces, si verdaderamente los espacios publicitarios en radio y televisión se ocuparan para difusión de plataformas políticas sólidas, que dijeran cuáles son las verdaderas intenciones reales de los partidos o de los candidatos de los partidos políticos, sería otra cosa, sería algo productivo, pero de la manera en la que se ha explotado o que se ha difundido la información a través de la radio y de la televisión, llega un momento que hasta como ciudadanos nos cansamos, ¿no? Decimos, oye, ya volvió a pasar otra vez el comercial del PRI, del PAN, descalificándose los unos a los otros, diciendo, yo soy más honesto que él es menos deshonesto. Entonces, esto es un tema importante, pero por el otro lado, debemos decir que tenemos un país con muy poco blindaje fiscal y que poderes fácticos, como suceden en otras democracias, en Estados Unidos, por ejemplo, hay industrias que le meten mucho dinero a las campañas políticas para que ya las personas cuando están en el poder ejecutivo o legislativo realicen normas a favor de ellos. Entonces quedan supeditados al poder económico que abonaron a las campañas políticas. Y entonces no deja de suceder en nuestro México, porque a final de cuentas los topes de campaña son mínimos y lo que hemos visto todos,
son verdaderamente excesos en los gastos de campaña y que llega dinero de lo privado a lo público, cuando son los famosos constructores, cuando son empresarios que le meten dinero y ya después les están reclamando a los candidatos o pidiendo ya que se les dé ventajas en las licitaciones para que se les pueda regresar el dinero que metieron, porque ellos no le abonan a la democracia, no, están invirtiéndole dinero a lo público para que después puedan ser beneficiados con dineros públicos, ¿no? Entonces, nos lleva a esa gran reflexión. ¿Cómo podemos hacer que los partidos políticos se blinden para que no lleguen capitales económicos que puedan distorsionar después el ejercicio público en su favor y no el bien de la colectividad? Que a final de cuentas la clase política se debe al pueblo. Este es un tema muy importante en el cual se debe de analizar y ver si nos conviene o no el financiamiento público. Y a mí me gustaría que estos debates se hicieran en ágoras públicas, en lugares públicos, y que dijeran por qué sí o por qué no, sin una cerrazón, sin atención a partidos políticos. También esta reforma política trae consigo la disminución de diputados, dejar de ser 500 diputados y que sean nada más 300 diputados, y a su vez también la Cámara de Senadores. ¿Esto es beneficioso para México? No. Creo que los mexicanos estamos muy enojados con nuestros políticos, en lo particular con los diputados que votan de una manera no representando al pueblo, sino representando sus intereses o bien sus intereses de partidos políticos. Por eso votan en bloque. Todos los de Morena votan para un sentido, todos los del grupo opositor PAN, PRI, PRD votan en otro sentido, ¿verdad? Y los partidos pequeños se van haciendo de un lado hacia otro. A final de cuentas, así que decimos, pues mejor tenemos 5 diputados y nos ahorramos un montón de dinero, porque todos votan en el mismo sentido, no representando a la gente de sus distritos, no representando cuál es la intención de la gente de sus distritos. Entonces eso nos lleva a una reflexión muy importante y que puede ser justificable decir, pues ¿para qué gastamos con 500 diputados, con 300 diputados? Es más, yo digo que hasta con 10 en la manera en la que lo hacen. ¿Para qué queremos más a 5 diputados o que sea un diputado por partido político? Si van a votar los diputados en el sentido que les den línea sus dirigencias, ¿para qué queremos tantos diputados que nos siguen costando del erario público mucho dinero? Mucho dinero que ganan, mucho dinero que se necesita para el funcionamiento de las cámaras, mucho dinero que tienen para sus viajes de avión, para sus prestaciones, en fin, decimos, pues ¿para qué queremos, no? Y luego si vemos que llegan diputados que ni preparados están, que no tienen ni siquiera la formación académica necesaria y sobre todo la intención, la voluntad de servir, parece que nosotros vemos un dinero derrochado en cada uno de los diputados y esa sería una de las justificaciones de bajar a 300 diputados. Pero por otro lado, vemos que el territorio nacional, las distritaciones y por ejemplo nuestra región, no tenemos diputados de La Piedad, no tenemos diputados de Pénjamo. La diputada más cercana de Pénjamo está hasta San Francisco del Rincón. El diputado más cercano por el lado de Michoacán está hasta Zamora, ¿verdad? Entonces, se queda una región vacía. Se queda una región en la cual no sentimos la representación y la representatividad. Nunca vienen, nada más vienen y cuando van a hacer campaña política y hacen sus apariciones y por ahí medios los ve uno, estando en los medios de comunicación. Entonces, sería importante hacer una redistritación, lejos de poner zonas más grandes de distritos, pues hacer porque recordemos que son 500 diputados, son 300 por elección directa y los otros 200 por representación proporcional. ¿Para qué? Para que todos los partidos políticos, aunque hayan perdido, tengan plurinominales y tengan representación en el Congreso. Así está el diseño en las cámaras, pero nosotros vemos en la realidad que no nos sentimos representados. En la realidad vemos nosotros que no hay una interacción, no hay trabajos ciudadanos para poder llevar una democracia participativa con nuestros diputados. Entonces, esa es otra gran justificación en esta reforma política muy interesante. Asimismo, también quieren disminuir el número de regidores. Vemos que hay regidores, hay municipios que tienen 11, 12 regidores, ¿verdad? Diferentes síndicos, incluso hay legislaciones o leyes orgánicas que requieren tener hasta 2 síndicos. Y decimos, pues, ¿para qué queremos tantos? ¿O para qué sí? ¿O para qué no? Yo creo que el modelo en los ayuntamientos debe de cambiar. También los regidores deben de llegar acá al cargo por elección popular. Y no nada más en una planilla como se hace. Unas personas cuando ejercen su voto,
Votan en una planilla y ahí están los diputados, ahí están los regidores y el presidente municipal. Hay algunos que son por número de votos, por ejemplo en Pénjamo. En Pénjamo va siendo el número de votos, si el presidente, quien gana la elección, si gana por mucha diferencia de votos, tendrá más regidores. Por ejemplo, en la ley orgánica de Michoacán y en La Piedad, no, quien gana se lleva a cargo completo, entran todos los regidores que están en la planilla. Por ejemplo, en Jalisco, el presidente, el que va a presidente municipal, si tiene los votos suficientes, entra como regidor, aunque haya participado en el proceso electoral como candidato a presidente municipal. Entonces, son cosas que debemos de homogeneizar en el país, que se deben de armonizar las leyes y que creo que debemos de crear, de formar un nuevo diseño para que podamos elegir a los regidores de forma directa. ¿Y para qué queremos quitar regidores? Creo que tenemos que cambiar el dinamismo en los ámbitos de representación popular, tanto de diputados como de regidores, y dejar de pensar que hay poca representatividad. Es más, creo que debemos de exigir la representatividad y sobre todo la soberanía de los partidos políticos y que de los representantes populares. Recordemos que hacen política. ¿Qué es la política? Es la forma de llegar al poder. Y ya cuando están en el ejercicio público, se debe de dejar de hacer política. Se debe de hacer el bien popular o bien de representación. En su caso, si es un poder legislativo, si es un poder ejecutivo, se trata de administrar. Ya no se trata de atender cuestiones políticas y estar realizando gestiones o actividades públicas en beneficio o pensando siempre en procesos electorales o bien pensando en favorecer a los gobernadores, a los diputados de su partido. Si son presidentes municipales del PAN, por ejemplo, en Pénjamo, pues parecen tapetes. Ahora acabamos de ver ese informe con Diego Sinue en Pénjamo, se le ponen de tapete como si fuese un gran gobernador, como si hubiésemos beneficios en Pénjamo o en Santana. Prácticamente se vino a inaugurar una escuela que se había quitado del centro desde hace mucho tiempo. Una escuela es lo que vino a entregar el gobernador después de 3 años a Pénjamo. Pues es algo de verdad en el cual debemos de exigir y decirles a los presidentes municipales y a la clase política que ya no representan a sus partidos, que ya representan al pueblo y que deben de hacer todo lo posible para generar el bien común de las mayorías. Entonces, esta reforma política debe de analizarse bajo la luz de estos conceptos. Esta reforma política debe de ser con una total inteligencia científica de decir qué está pasando o qué puede ser lo mejor, no simplemente atendiendo a cuestiones populares o bien capitalizar el enojo ciudadano de decir, ¿para qué queremos tantos diputados? 500. Bueno, mejor hay que redistritar, para hacer una redistritación federal y local para que haya más representación en las máximas tribunas, tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Desde mi perspectiva, lo del dinero público, creo que podemos hacer una combinación, ¿verdad? Podemos hacer algo para que haya la posibilidad de que haya recursos públicos, pero totalmente transparentes y bien fiscalizados, que los partidos políticos inicien una fiscalización interesante para ver y que el poder político no quede supeditado al poder económico, como sucede en las grandes potencias, como Estados Unidos está evidenciado, ¿verdad? Que hay muchas personas que le meten dinero a las campañas políticas y el poder público queda supeditado al poder económico. Entonces, creo que debemos de blindar esta reforma política, que es interesante, es de especial atención hacer un debate público en el cual haya una justificación, una exposición de motivos sólida para beneficiar, a final de cuentas, a nosotros los ciudadanos. Para mí ese es un tema muy importante en la reforma política y creo que en la reforma política tenemos que ir más allá, tenemos que llevar al otro poder que ha sido casi intocable en nuestro país, que ha sido el poder judicial. El Consejo de la Judicatura, ¿verdad? No ha transparentado, simplemente medio publican sus sentencias, no sabemos cuál es el servicio de carrera, por qué está un juez. Creo que los jueces deben de ser más públicos, creo que los jueces deben de atender en el sentido de sus sentencias el clamor popular, ¿verdad? Saber que se están pegando a las normas o a los derechos humanos. Es muy importante que el Poder Judicial sea transparente y quede supeditado al escrutinio público, que no simplemente queden en lo oscurito los nombramientos, que no queden a merced de una cúpula y que haya intereses muy importantes que tengan que, recordemos que el Poder Judicial, ¿cómo va? Pues bueno, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son propuestos y son ratificados por el Senado de la República.
Pues el Senado de la República son los partidos políticos, ¿verdad? Todos los senadores que están ahí son representantes de partidos políticos. Por eso es importante también esta otra reforma en el Poder Judicial, que no está presentada, pero que a lo mejor alguien por ahí nos está escuchando y que le pueda decir a su diputado o a su senador, oye, creo que sería importante también a otro poder que ha sido intocable en México, ¿verdad? Como las Cortes Celestiales, que estaban muy en lo oscurito y que deben de transparentarse y que deben de ser hoy en día sujetas al escrutinio público. Entonces, esto nos lleva a otro, al Instituto Nacional Electoral. He escuchado algunos análisis del titular del Instituto Nacional Electoral, Córdoba, ¿verdad? El cual dice que no debe de quedar a capricho del presidente de la República la desaparición del INE como tal. Entonces, yo creo que el INE hoy en día debería de cambiar esta misma mecánica de nombramientos, porque es igual que la mecánica que los nombramientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy también el INE debería de estar sujeto al escrutinio público, a cargos de elección popular, ir ciudadanizando los nombramientos, y para mí ciudadanizando no quiere decir que no sean ciudadanos. Por supuesto que son ciudadanos si hablamos de un aspecto jurídico, ¿verdad? Como derecho humano a la nacionalidad. Yo estoy hablando de la ciudadanización, es decir, quedar ajenos a los partidos políticos. Que estos nombramientos sean totalmente ciudadanos y que se lleve a la academia, a las organizaciones civiles sin lucros, ¿verdad? Y que pase por un tema más legítimo, lejos de los partidos políticos, que haya una independencia como órganos constitucionales autónomos en esta reforma política. Desde mi perspectiva es muy importante y que sí se debe de llevar a elección popular quienes integren el Instituto Electoral de México. Ese por una parte es un tema que quería yo abordar el día de hoy, esta reforma política que para mí son los puntos principales y que usted que está allá y que pues que no han comentado, deberían de comentar algo, qué piensan, qué dicen. Este live es con toda la intención de hacer una interacción más fuerte, más sólida con ustedes y que puedan hacer preguntas, oye, ¿qué está pasando con esto? Y si está dentro de mi conocimiento y mi saber, con toda confianza aquí, y si hay alguien más que lo sepa y que pueda robustecer la opinión, será bienvenido su comentario. Con esta finalidad se está haciendo este live para que todos estemos participando y que podamos hacer estos. Por otra parte, y que para mí es algo muy importante y significativo, es que el presidente en su tercer gira internacional fue a estos países de América Latina que estaba tan olvidada por hace muchos años por gobiernos más entregados a Estados Unidos por la naturaleza misma, ¿no? También no hay que crucificarlos. Sabemos que la potencia más importante del mundo está al otro lado de nuestra frontera y que prácticamente nos indignamos cuando nos dijeron que éramos el patrio trasero de ellos. Sí, somos el patrio trasero de ellos, es la verdad. Y con Trump se reafirmó, igual con Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, ¿no? El derecho humano a la migración quedó supeditado a los intereses de Estados Unidos. Esa es una realidad en el cual se les prohibió el paso de tránsito a los migrantes. Recordemos que el derecho a la migración es un derecho humano que no se pueden, una de las características de los derechos humanos es que no se pueden suspender, son inalienables, imprescriptibles. Entonces, México, a no permitir el traslado de estas caravanas, violenta el derecho humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Estados Unidos por ahí hace algunos amarres con México y que al presidente de la República no le queda de otra. Entonces, en su gira por Guatemala, por Honduras y por El Salvador, uno de los temas principales fue hablar de la migración. Pero creo que también México debería reflexionar mucho sobre la migración. Creo que no somos un gran ejemplo para decir que México es un experto en temas migratorios. Yo lo acababa de decir hace un rato, acabamos de romper otra vez la barrera de remesas enviadas por nuestros connacionales en Estados Unidos. Es decir, nuestra economía funciona en base a las remesas. Esa es la verdad. Hay que decir que los mexicanos que están en Estados Unidos o los latinoamericanos, solo ellos en Estados Unidos representarían la séptima economía más fuerte del mundo, la séptima economía más grande del mundo. Y esto nos debería llevar a una reflexión muy, pero muy importante. ¿Por qué allá somos muy productivos y por qué acá en México somos muy pocos productivos? En segundo lugar, decir qué estamos haciendo en nuestro país para fortalecer nuestra economía a través del sector productivo. Son temas muy importantes que deberíamos de analizar qué es lo que está impidiendo la burocracia, la concentración de capital, la falta de educación, la falta de incentivos gubernamentales a los mexicanos
para que podamos nosotros expandir nuestra creatividad y materializarla. Recordemos que las patentes que van surgiendo en el mundo demuestran mucho el nivel tecnológico y de desarrollo de los países. Pues bueno, México producimos muy pocas patentes, es decir, la ciencia y la tecnología muy poco se desarrolla en nuestro país. ¿Y por qué? En Estados Unidos sí somos la séptima economía como latinoamericanos o como mexicanos. Es una reflexión importante. Entonces, desde mi perspectiva, no somos un ejemplo para los países latinoamericanos, pero sí es importante que volteemos a ver a la patria grande, ¿verdad? A la patria que es los países latinoamericanos como la historia. Y ese fue otro de los temas que me llamó mucho la atención, este discurso que dio Andrés Manuel López Obrador en Cuba ante Daniel Díaz Camel, y habló de un tema histórico muy importante en el cual México desde tiempos inmemorables, ha mantenido estrechos lazos con el país cubano. Recordemos que Cuba ha sido expulsado de la Organización de Países, de Organización de Estados Americanos, la OEA, y quien lo ha respaldado ha sido México. México se ha pronunciado en contra de este asesino, de este inconcebible bloqueo económico que ha sufrido Cuba después del triunfo de la revolución en el 59, en el cual ha dejado cosas muy importantes, buenas y malas, en el pueblo cubano, y que hoy está arreciando esta crisis mundial, y que todos los seres humanos, y el COVID nos lo dijo, que somos una misma raza, ¿verdad? Lo que sucede en muchos países tiene connotaciones y tiene influencias en todos los demás territorios. El tema económico no es ajeno a todo ello. Si estamos viendo muchos de los efectos de esta guerra Ucrania-Rusia, tiene que ver con temas económicos, tiene que ver con cancelaciones de compras, con imposiciones de monedas, y esto viene a repercutir directamente en todas las economías, y Cuba no es la excepción. Si en México nos está repercutiendo, si usted no me cree, vaya a ver cuánto vale el kilo de tortillas, ¿verdad? Ahora imaginemos en un país, si nosotros no somos ni capaces de producir el 40% de nuestras tortillas, imagínense un pueblo cubano que ha sido abandonado por el resto del mundo, y que México siempre ha dado un espaldarazo fuerte, y que no han sido autosuficientes en gran medida en la producción que hace. Entonces, México, para mí, esta visita muy interesante de Andrés Manuel López Obrador a Cuba, en el cual sostiene públicamente su respaldo, tal como lo hizo Lázaro Cárdenas cuando México era un país de puertas abiertas. Recordemos que después de la dictadura de Franco en España, llegaron muchos españoles en barcos, se abrían incluso, y muchas de la comunidad española fueron de brazos abiertos recibidos en nuestro país. Igual como en Guatemala, la guerra civil de Guatemala, muchos guatemaltecos se vinieron a México. México ha sido un país punta de lanza en el desarrollo o en la pacificación del mundo, y sobre todo en América Latina. Recordemos que aquí también estuvo José Martí viviendo, ¿verdad? En 1875, quien fue uno de los grandes idealistas de la independencia cubana. Entonces, hay lazos muy importantes con Cuba, con estos países latinoamericanos, y que hoy se fortalece esa relación, no nada más con Estados Unidos, como anteriormente se hacía, nada más que volteábamos a ver y nos poníamos de tapetes por temas económicos. Sí lo seguimos haciendo, hay que decir, y si no me cree usted, pues voltea a ver si no todo lo que se comercia en nuestro país viene de origen chino, con empresas norteamericanas. Está Walmart, ¿verdad? Está Chevron, están todas las tiendas que usted guste y mande, tienen productos norteamericanos. Estamos invadidos económicamente por Estados Unidos, querramos o no, pero es importante volver a nuestra parte humana, a nuestra esencia como países latinoamericanos, y fortalecer lazos con los países latinoamericanos, y volvamos otra vez a nuestra grandeza latinoamericana, que está volviendo que está volviendo a funcionar otra vez algo, o gobiernos que no están totalmente alineados al consenso de Washington, es decir, a las políticas neoliberales que se han implementado. Ya lo vemos en el Xiomara Castro, otra vez en Honduras, después del golpe militar a Manuel Zelaya hace como 7, 8 años, 9 años por ahí, y derrocaron a un gobierno totalmente democrático. Lo que está pasando en Brasil, otra vez Lula da Silva, que estuvo encarcelado, un líder sindical. América Latina está volviendo a su raíz, y está volviendo a políticas más sociales, dejando como eje central simplemente los temas económicos,
¿verdad? Simplemente abrir o concesionar los recursos naturales a extranjeros. Vemos en México esta iniciativa de la ley a la minería, en donde actualmente las mineras son dueñas del 50% del territorio nacional concesionado, casi regalado, en el cual no han impulsado el desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces, son temas importantes en el cual nosotros tenemos que saber, en el cual nosotros tenemos que estar informados para poder crear esto que se llama ciudadanía. Hacer patria es estar informado y poder exigirle a nuestra clase política hoy en día lo que deben de hacer en beneficio de la colectividad. Pues bueno, a mí me hubiera gustado tener más comentarios en este live. Veo pocos, solamente algún saludito. Alguien que quiera comentar, decir, pues y si le gusta estos lives, yo le agradecería mucho que compartieran este programa y que lleváramos a reflexiones, que iniciáramos debates de alta calidad, porque la tenemos los mexicanos, todos somos partícipes de la vida pública. Todo lo que está sucediendo afuera tiene que ver con nuestra casa, con nuestra mesa, con el bien de nuestros hijos. Cuando usted va al IMSS y no hay medicina, recuerde lo que estamos diciendo aquí. Cuando vea que su hijo termina la universidad, la preparatoria y no encuentra trabajo, recuerde de lo que estamos diciendo aquí. O bien no tiene desarrollada algún conocimiento, pues ya sabe por qué no lo ha podido patentar y por qué no lo ha podido desarrollar, ¿verdad? Para poder tener un ingreso en la producción masiva de su patente, pues se acuerda de lo que estamos hablando aquí. Cuando usted a los políticos vistiendo sus ropas caras con dinero público y que el pueblo a duras penas pueda tener lo elemental, porque recordemos que estamos en un país de 90 millones de pobres, somos un país de 120 millones, más o menos tenemos 90 millones de pobres, una clase media más robusta, pero unos cuantos ricos. Más del 80% de la riqueza se concentra en manos de unos cuantos. Recuerden cuando queda supeditado el poder político o el poder público al poder privado. Entonces no nos sorprendamos. Cuando nosotros votemos y vendamos nuestro voto por una despensa, sabemos a quiénes le están favoreciendo la clase política. Recordemos el desvío de recursos públicos y entonces tenemos que ser ciudadanía a través de estos debates. Haga conciencia. Lo único que nos va a cambiar como país es la conciencia. A ver, aquí veo un comentario. Déjeme ver. Marco, la gira del presidente retomó la política de dignidad mexicana. Estoy de acuerdo, licenciado Marco. También ese programita lo vamos a hablar el jueves en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Volvimos a voltear a América Latina a volver. Pero también recordemos que no estamos tan legitimados, decía yo hace un rato, para que hablemos de migración. Y más en nuestra región, más en los estados. Carlos Said Camarena Macías, la ciudadanía se construye. Estos espacios y estos medios nos ayudan a ser cada día mejores ciudadanos, que ese es el auténtico legado que podemos dejarles a nuestros hijos, ser buenos mexicanos. Gracias y saludos. ¡Ay, qué buen comentario! Te lo agradezco mucho, Carlos Said Camarena Macías. De verdad, qué bueno, qué bueno. Y si te gusta este programa, comparte. Y eso es lo único que podemos hacer, empoderarnos como ciudadanos, a través del conocimiento, a través de la exigencia, a través de hacer efectivo el único recurso que tenemos hoy en día, que es el voto. Entonces, podemos exigirles a nuestros políticos. Hoy en día los podemos exhibir en redes sociales. Las manifestaciones han cambiado de la calle y ahora las redes sociales han sido espacios más democráticos en el cual nos podemos manifestar, en el cual podemos construir grupos en torno a objetivos comunes de bien común, y lo que estamos haciendo aquí en Infometrópoli, en este espacio, es mucho de esto, poder lograr el debate público, poder hablar en lo público. No tengo la verdad absoluta, simplemente estoy tratando de construir ciudadanía y que de aquí platiquemos temas importantes, ¿verdad? Porque el conocimiento es poder. Y que nosotros podamos tener una organización siempre, y hay una máxima que dice que divide y vencerás. Entonces, mientras la ciudadanía esté más dividida, entre la ciudadanía esté menos consciente, entre la ciudadanía conozca menos cuál es el modus operandi de nuestra clase política, ellos van a estar muy bien. Seguirán trasladando el poder, seguirá habiendo un amaciato entre el poder económico y el poder político, en donde seguirán teniendo sus componentes. En cuanto usted vaya, ellos se sientan en los mejores restaurantes, visten las mejores ropas, tienen los mejores carros del partido político que sea. Ya vieron a Fernández Loreña con una camioneta más de $1,000,000, eso indigna. Vemos los aviones presidenciales, vemos la Casa Gris, la Casa Blanca. Vemos cómo vive la clase política con sus marcas caras y el pueblo apenas le duele si le suben el aumento a su transporte público.
cuando vamos al mercado y tratamos de comprar un kilo de carne ya en 200 pesos, cuando el salario mínimo está en 100 pesos. ¿Y cuánta de la población tiene ese ingreso? Hay que pagar las escuelas, los maestros no van, los maestros están más supeditados a los sindicatos. Entonces, esto es lo que tenemos que reflejar. Cuando vamos al IMSS, la gente en México se sigue muriendo por la falta de medicina. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que exigir a través de estos espacios. Infórmese, interactúe. Vamos iniciando este programa. A mí me gustaría que cada vez más lleguemos preparados a estos temas y que pueda haber aportaciones importantes y que construyamos lo que siempre he dicho aquí, conciencia política y ciudadanía. Muchísimas gracias, mi nombre es Rolando Flores Ayala, un gusto compartir con ustedes y si le gusta este programita, por ahí comparta y si tiene alguna sugerencia, mándenos un correíto, mándenos un mensajito ahí, Rolando Flores, aparezco en Facebook, mándame, oye Rolando, pienso esto de este programa y podemos hablarlo con toda seriedad, con todo respeto y que aquí no estamos a favor de nadie, no tenemos partido político, simplemente somos ciudadanos que nos dedicamos a la academia, que somos migrantes y que creemos que solamente así podemos cambiar las cosas. Muchísimas gracias, buenas noches. Esto fue Hablando de Temas Públicos con Rolando Flores. Gracias. Hasta luego, nos vemos el próximo dominguito.